Bueno, nosotros pensamos siempre como gremial empresarial que la unión nos hace más fuertes. En esa lógica estamos trabajando con la Asociación Agropecuaria de Salto, como parte de la Confederación de Cámaras Empresariales y también de CEDU. Y bueno, hoy es una instancia que estamos haciendo junto con la Asociación Agronómica y que es la primera de unas más que vendrán. Así que bueno, agradecerle a ustedes, agradecer al economista la presencia y la paciencia por esperar. No sé, Marcelo. No, simplemente digo, gracias por la asistencia. Digo, surgió capaz de ahí hacerlo, coincidió justamente con la Expo, que también ya había actividades hoy, que también bastante relacionado a nuestro rubro. Pero bueno, digo, se decidió hacerlo acá y bueno, capaz que era hubiese sido más importante que vaya más gente, pero bueno, fue lo que se pudo lograr. Gracias a Gabriel y bienvenido otra vez. Somos los que somos un buen contenido, tenemos buen contenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al centro por invitarme a estar hoy acá. Para mí es un honor, como otras veces, compartir con ustedes alguna reflexión. Como siempre, esto lo podemos ordenar como a ustedes les parezca. Si tienen alguna duda o un comentario, no tengo ningún problema que me interrumpan y que me hagan alguna pregunta, es algo que está claro. Así que siéntanse libres de organizarse como les parezca. Sí. En relación a lo que voy a plantear, la idea es ordenar una presentación sobre buenas y malas noticias que hay de las malas y de las buenas, hay más de las malas que de las buenas, pero hay algunas buenas recientes. Y bueno, la idea es poder trazar un panorama para el año 2019, 2020 y 2021. Sabemos que estamos en un momento interesante desde el punto de vista político en Uruguay, en Argentina, y por lo tanto algunas de estas cosas que voy a comentar también dependen de resultados electorales, que en el caso de Argentina parecen más ciertos, en el caso de Uruguay parecen más inciertos. Entonces, básicamente el mensaje que le voy a pasar le voy a tratar de pasar es que la economía uruguaya hoy está estancada, que hay unas perspectivas de mejora de cara al 2020. Básicamente Uruguay va a recibir un shock transitorio exógeno, que es la planta UPM, que es muy importante y muy relevante para la actividad económica en general, no necesariamente para cada una de todas las actividades y para cada uno de todos los puntos del país. Pero eso le va a dar al Uruguay en 2020, sobre todo al próximo gobierno que va a asumir en marzo, un poco menos de estrés, un poco menos de presión para poder ordenar algunas cosas que están bastante desordenadas, en particular la presión fiscal. En ausencia de un episodio como el de UPM, el año que viene será un año mucho más estresante para las finanzas públicas y por lo tanto con un gobierno que tendría que hacer cosas mucho más apresuradamente. Por otro lado, y en compensación de esto, Uruguay está recibiendo un shock permanente y negativo, no transitorio y positivo como es el UPM, que es Argentina. Lo de Argentina, como le voy a comentar ahora, va a empeorar, seguro, un escenario muy complejo en Argentina, y por lo tanto el 2020 de Argentina va a ser un año duro. Afortunadamente Uruguay tiene los canales bastante recortados con Argentina, eso lo vamos a ver ahora, pero el canal turístico, el canal de frontera que ustedes, al cual están expuestos, ese no está cerrado y por lo tanto, tanto la actividad comercial en el este de Uruguay como en las zonas limítrofes van a sentir a lo largo del año. Entonces bueno, ese es un poco el mensaje que básicamente les quiero pasar. Entre dos shocks, uno positivo y uno negativo, el gobierno del año que viene va a tener un poco más de tiempo para ordenar la agenda, pero como vamos a terminar diciendo en la presentación, el gobierno del año que viene, que va a asumir el año que viene, tiene un desafío muy grande. Porque la agenda que, eso lo voy a comentar un poco al pasar después, la agenda que nos trajo hasta acá en los últimos, si uno es generoso, en los últimos 40 años, cuando digo 40 años, desde 73, 74 en adelante, es una agenda básicamente asentada en la apertura económica, en más disciplina macroeconómica, en libertad para los movimientos de capitales y los movimientos comerciales, que se instaló en el periodo militar y que, grosso modo, más allá de diferencias, matices y énfasis, todos los gobiernos democráticos mantuvieron, incluidos en líneas generales todo el Frente Amplio. Eso es lo que se visualiza de afuera, que es un país con políticas más o menos coherentes a lo largo del tiempo. Esa agenda que nos diferenció en la región está relativamente agotada y por lo tanto en ausencia de
de reformas importantes de algunos sectores que no se han modificado en los últimos 20 o 25 años, Uruguay va a tener dificultades para recuperar el crecimiento. Y si Uruguay no crece al 3% anual promedio, el estado del bienestar que el Frente Amplio intentó reconstruir en los últimos años no es sostenible. Y por lo tanto, tenemos un cero de riesgo de que la economía se estanque e ingrese en una fase de estancamiento prolongado, del estilo de lo que pasó en los años 60. Pero bueno, sobre eso voy a volver después un poco más adelante. Entonces la idea es poder ordenar la presentación en estos bloques, hablar primero de malas noticias, después de las buenas noticias, después de los desafíos pendientes para la economía uruguaya. Empezando por las malas noticias, y cuando voy a hablar de malas noticias, voy a hablar de malas noticias a nivel general, o sea, y de buenas noticias a nivel general. No me voy a referir solamente a Uruguay, sino me voy a referir al mundo. Uruguay es un país pequeño, abierto al mundo, y por lo tanto es relevante lo que pasa no solamente en la región, sino en algunas variables de naturaleza global. Por eso voy a traer brevemente algunos temas que son relevantes para Uruguay. Lo primero, la economía global se está desacelerando. La razón de eso son varias. La primera es que la economía de China se está desacelerando a tasas pronunciadas. La economía de China está creciendo por debajo del 6%, o en torno del 6%, es casi menos de la mitad de lo que crecía hace unos años. Por otro lado, tenemos una Europa que está estancada. Las cuatro grandes economías de Europa permanecen estancadas por distintos motivos: Francia, Alemania, Italia creciendo a tasas muy bajas, y el Reino Unido metido en un gran lío que se está en el Brexit. Además, la única economía industrializada que permanece en terreno positivo, que es Estados Unidos, y que viene con un ciclo todavía alcista y más prolongado su historia, hay diversas especulaciones por las cuales el año que viene se entiende que la economía va a crecer a tasas mucho más moderadas. Todo eso ha llevado a que la economía global se está desacelerando. La economía global está creciendo al 2,4% anual, y además a eso se agrega la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ahora entre Estados Unidos y Europa parcialmente, con algunas medidas arancelarias que Trump ha puesto sobre la mesa, lo cual ha generado no solamente una desaceleración, sino unas expectativas de bajo crecimiento hacia adelante. Fíjense, esto es lo que decía el Fondo Monetario Internacional respecto a las proyecciones de crecimiento para 2019, en octubre de 2018. Esta es la corrección que hizo en abril, y esta es la corrección que hizo ahora recientemente, o la última estimación, que es en julio. O sea que no solamente la economía global se venía desacelerando, sino que además la idea es que el fondo viene recortando a la baja las producciones como consecuencia de todo este fenómeno de incertidumbre, de bajo crecimiento de los industrializados, de bajo crecimiento en China, y sobre todo de guerra comercial. Esto tiene un fuerte impacto en América Latina, donde también las correcciones de crecimiento han sido muy significativas. En este escenario, lo que estamos asistiendo es además a una gran incertidumbre política. No me voy a quedar mucho en esto, si después quieren podemos conversar al respecto, pero estamos ante una nueva generación de políticas económicas y de políticas en general a nivel global. Hay un consenso desde los años 40 que nos trajo hasta prácticamente 2018 en todos los países industrializados del mundo, un consenso en el tipo de políticas económicas que se hacían en el mundo. Ese consenso era que las economías con más libertad al movimiento de capitales, con más libertad al movimiento de personas y con más libertad al movimiento de bienes prosperaban más y lograban mayores tasas de crecimiento. Efectivamente, si uno mira la historia de los últimos 200, 300 años, no hay periodo de prosperidad mayor, mejor, del que hemos asistido en los últimos 70, 80 años. Cualquier variable que uno tome, cualquier indicador que uno tome, en términos de crecimiento económico, en términos de distribución del ingreso, en términos de mortalidad infantil, en términos de esperanza de vida de nacer, el progreso que hemos tenido en los últimos 60 años ha sido extraordinario, con algunos matices que hay que poner sobre la mesa. Primero, con un gran deterioro del medio ambiente, eso es uno de los temas pendientes, la economía que ha generado mejores condiciones de vida, pero a costa de destruir recursos naturales, arriesgando la sostenibilidad del proceso. Y segundo, con algunas medidas parciales, o sea, la distribución del ingreso mejoró de manera espectacular cuando uno toma la economía global, pero cuando uno recorta y dice, bueno, yo saco al África subsahariana, saco a China y saco a la India de esa consideración, me quedo solamente con el resto del mundo, uno encuentra que la desigualdad creció de manera abrumadora. O sea, la razón por la cual la desigualdad disminuyó es porque chinos, indios y africanos del sub-Sahara mejoraron notoriamente sus condiciones de vida, a pesar de que arrancaron en niveles extremadamente bajos y se acercaron, recortaron distancias. Pero cuando uno saca esos contingentes de población y se queda con el resto del mundo, que era el que ya vivía relativamente bien hace 40, 50 años, uno encuentra que la desigualdad creció. Y eso es Trump
eso es el Brexit, eso es Italo Salvini, esos son los movimientos antimigratorios en el mundo. Esa es la reacción de las clases medias en muchos países industrializados donde hay votación digamos, libre, que lo que encuentran es que sus industrias, sus trabajos han sido deslocalizados. El cinturón de Chicago, el cinturón de Cleveland, el cinturón de Ohio, las industrias metalúrgicas, las industrias automotrices, las industrias de los juguetes han sido desplazadas a lugares donde la mano de obra es muy barata porque son procesos muy secuenciales. Eso es China, eso es India. Esos lugares, al igual que el cinturón de París, lo que encuentran es un alto nivel de satisfacción porque sus condiciones de vida no mejoran y sobre todo porque perciben que sus hijos no van a mejorar al ritmo que ellos mejoraron y sobre todo sus hijos perciben que en el mejor de los casos van a poder comprar una vivienda por la cual van a endeudarse y van a tener que pagarla durante toda su vida y van a mantener condiciones de vida razonables, pero no van a progresar. Eso genera un alto nivel de satisfacción y eso ha generado reacciones de movimientos nacionalistas, populistas, de izquierda y de derecha. En quinto lugar, un renacimiento ideológico de los movimientos más radicales. Entonces el consenso construido en los últimos 50, 60 años que hacía que hubiera rotaciones en los gobiernos, demócratas, republicanos, laboristas y tories, o de socialdemócratas y socialcristianos en Europa continental, hoy está roto, porque aparecen nuevos actores que básicamente representan estos niveles de satisfacción crecientes. ¿Eso dónde nos lleva? A políticas de tipo distinto. Y las políticas de tipo distinto son más protección comercial, protección a la inmigración, discriminación frente a terceros, todo lo cual el mundo todavía no termina de asimilar, o el mundo no termina de comprender. El propio Trump es una anomalía para el sistema de cómo ha funcionado en los últimos 50, 60 años. Ha introducido un conjunto de innovaciones en qué cosas se hacían y cómo se hacen. Y eso tiene que ver con la guerra comercial. Y la guerra comercial lo que provoca es un alto nivel de incertidumbre, un alto nivel de inestabilidad, y hay diversos indicadores que muestran que ante este nivel de incertidumbre, ante este nivel de inestabilidad, la gente busca refugio, busca protección. Fíjense, acá solamente les muestro un indicador que es un índice de incertidumbre de política económica global. El índice de política económica de incertidumbre ha crecido de manera sistemática a partir del 2016, acá aparece Brexit, acá aparece Trump, acá aparecen los movimientos de derecha en Europa occidental. Y por otro lado, lo que estamos viendo es típicamente activos que son refugio de valor, como es el oro, donde la gente se refugia cuando no sabe bien cuáles son las condiciones, creciendo su valor. Básicamente lo que se llama un flight to quality, un vuelo a la calidad, que lo que quiere decir es la gente se deshace de activos poco riesgosos y se mete en activos que de alguna manera en un momento de incertidumbre yo sé que los puedo atesorar y que en algún momento me van a rendir. O sea que la segunda mala noticia para un país como Uruguay es que no solamente estamos ante un escenario de bajo crecimiento, de perspectivas de bajo crecimiento, sino que además estamos en un escenario de alta incertidumbre política, de guerra comercial y además con procesos de flight to quality. Lo que hacen es que los fondos de capitales o las inversiones no busquen inversiones de riesgo, sino que estén buscando por el momento inversiones seguras. Y Uruguay, como país emergente, no es uno de los lugares donde, salvo en algún rubro muy específico, no estamos hablando de inversiones afuera de Occidente. En todo este escenario, con el bajo crecimiento chino y con la alta incertidumbre política, los commodities están a la orden del día con alta volatilidad. Recientemente hemos asistido a un aumento del precio de los todos los energéticos como consecuencia de los ataques que tuvieron lugar en Arabia Saudita. El precio del petróleo se ha disparado, aumentando un 15%, porque la oferta de petróleo fue reducida de manera sustancial a partir de los ataques. Se espera que eso tenga consecuencias en el futuro. Los productos metálicos oscilan porque a golpe de noticia o a golpe de tweet de Trump, cada vez que Trump afloja, los metálicos se aprecian porque hay una insinuación de recuperación en China, pero cuando Trump presiona vía tweet, los mercados se asustan porque piensan que otra vez va a venir una tarifa adicional y por lo tanto eso va a perjudicar a China y eso va a tener consecuencias sobre la demanda de metálicos, entonces tiran abajo el precio. En las últimas horas hemos visto algo de mejora del precio, pero esto va a estar a golpe de timón en función de eso. Pero lo que sí es relevante es que para países como Uruguay, que son los agrícolas, esos precios están relativamente en tendencia bajista y en niveles bajos. Básicamente porque la demanda china, que fue el gran sostén durante mucho tiempo, está ralentizada y por tanto no hay perspectiva de mejora sustancial. Con lo cual un país como Uruguay está recibiendo un shock de término de intercambio moderado pero negativo, porque el precio de un combustible, de un producto muy relevante como son los combustibles, está en proceso de alza
y el precio de sus exportaciones, con la excepción de la carne, está con una tendencia relativamente bajita. O sea, eso quiere decir que para un país como Uruguay, los precios internacionales en este momento, a diferencia de lo que pasó entre 2004 y 2014, no son una buena señal o un buen mecanismo de transmisión. Por eso es que son malas noticias. O sea que las malas noticias son la desaceleración económica, la guerra comercial y sus consecuencias sobre los flujos de capitales y estos efectos sobre los precios que Uruguay exporta e importa, que son negativos por las cosas que mencionaba. Como eso si fuera poco, nos hemos metido en una región complicada. O nos hemos ido consolidando una región complicada. Primero, Brasil. Brasil, la perspectiva de crecimiento que teníamos a principio de año para el año 2019 de Brasil, el consenso de quienes responden al Banco Central, de la 2,6, bueno, el consenso actual es 0,9, el último dato que conocimos ahora es que está creciendo Brasil 1% en términos interanuales. Piensen que la población de Brasil crece al 1,6 anual, con lo cual Brasil lleva unos cuantos años, lleva desde 2014 creciendo por debajo del 1,6% anual, o sea que Brasil se está contrayendo en términos per cápita de hace 5 o 6 años. Brasil es un país, yo nací en un país donde me dijeron tener la suerte de haber nacido al lado de un país emergente que va a explotar y que la prosperidad va a derramar y voy a morir sin que eso ocurra. Brasil es un típico caso en silencio, pero es una economía extraordinariamente fallida, una economía que no funciona en algunos lugares de la economía, como es el Estado de San Pablo, pero el resto del país tiene impuestos internos para mover mercancías, un país absolutamente burocratizado, con alto nivel de regulación, con alto nivel de imposición, con una complejidad burocrática enorme y además con un sistema político que no funciona. Por lo tanto, con una fuerte incertidumbre respecto de cuáles son las políticas. Un poco el triunfo de Bolsonaro había generado una expectativa, digamos, sobre todo por lo que habían sido los malos años del gobierno de Dilma en materia de gestión económica, de que había una recuperación de la confianza y del clima de negocios, pero eso se ha ido diluyendo. A pesar de que la reforma previsional ha pasado por el Parlamento y está avanzando, que es un capítulo clave para resolver el tema fiscal, que es el principal problema de Brasil. Brasil tiene un déficit fiscal alrededor del 7% del PIB, es realmente alta. La reforma previsional es crucial para atacar este problema, está avanzando, pero avanzando de manera lenta. Y además, el gobierno Bolsonaro se ha mostrado bastante con bastantes contradicciones internas. Su ministro de Hacienda, Guedes, que es muy liberal, y algunos miembros del gobierno de Bolsonaro que se muestran como muy proteccionistas y muy nacionalistas. Esa contradicción no termina de emerger con claridad cuál es el lineamiento general. Creo que a lo mejor hay una especie de desencanto en la élite brasileña respecto de lo que era la expectativa que se había puesto en algún momento en relación a un cambio de gobierno en Brasil. De hecho, yo el día siguiente que ganó Bolsonaro las elecciones, me propuesta en San Pablo en un foro de profesionales y tuve que hacer una exposición y después se me acercó un colega que me decía una reflexión bastante interesante en aquel momento, porque era el día siguiente de las elecciones. Él me decía, aquí en San Pablo estamos muy contentos, muy felices, porque nos sacamos la plaga encima, la plaga era el PT. Lo único que no sabemos todavía es si usamos el insecticida adecuado. Y yo creo que eso es un buen resumen de lo que ha ido pasando en estos meses. Efectivamente, el gobierno de Bolsonaro fue una herramienta para desplazar algo para el mundo de los negocios que era visto como muy negativo, pero está claro que el gobierno Bolsonaro, por lo menos en los meses que lleva, no ha terminado de cuajar y de colmar las expectativas en términos económicos, ¿no? En términos de promover un crecimiento, porque la economía está creciendo a tasas muy bajas, es decir, está creciendo por debajo de lo que crece la población, o sea que está estancada o contrayéndose. Respecto de Argentina, podríamos hablar toda la noche y aún así probablemente sería insuficiente, pero bueno, lo que les puedo decir es que la expectativa de Argentina a principio de año es que la economía tuviera crecimientos del entorno del menos 1%, estuviera ubicada por menos 1%. Las últimas revisiones de quienes responden a la encuesta del Banco Central muestran una contracción de menos 2,5%, pero estas encuestas todavía están hechas sin conocer, o sea, muchas de estas respuestas que incluyen el promedio de respuestas del Banco Central fueron hechas antes del resultado de las PASO, que supuso una afectación severa de las perspectivas. O sea, en realidad es probable que estemos pensando en una economía que va a contraerse algo más de 2,5% este año, o sea, que se agregue un evento recesivo. De hecho, todavía estamos creciendo en términos negativos, en términos intertrimestrales desestacionalizados. O sea, cuando uno mira
un trimestre contra el otro trimestre, le quita los factores estacionales, la economía sigue contrayéndose, lo cual indica que no llegó al piso de contracción, y por tanto ese fenómeno persiste. Además, a partir de lo que fue los pasos, a partir de agosto, estamos en uno de los peores momentos de la historia reciente de Argentina. Salimos país por debajo, por encima de los 2.200, por encima de los 1.100 puntos, las reservas internacionales en mínimos, en 8.300 millones de dólares, las reservas internacionales de libre disponibilidad para el Banco Central, las reservas totales, las brutas, son aproximadamente 48.000 millones de dólares. La diferencia entre un concepto y otro es que aquí están dineros que no pueden ser usados de manera libre por el Banco Central. Estos sí que son de libre disponibilidad, porque la diferencia entre estas dos cosas están en los encajes de los bancos, están en una operación de swap hecha con el gobierno chino, y están algunos fondos, entre comillas, inmovilizables que el Fondo Monetario Internacional puso sobre la mesa. De hecho, estamos hablando en esos casos del Fondo Monetario Internacional de 7.000 millones de dólares, que supuestamente están allí solamente para respaldar las reservas, pero lo que se conoció anteayer es que el gobierno argentino de esos 7.000 millones de dólares usó 2.000 para cancelar vencimientos de deuda, aparentemente con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, o sea, violando lo que estaba establecido en el acuerdo original, en compensación el fondo, porque el fondo no está liberando los 5.400 millones de dólares que debería liberar y que no libera porque con el cambio de gobierno que hay por delante hay incertidumbre sobre qué va a pasar, y el fondo no quiere seguir aumentando la exposición argentina hasta tratando de no entender cuáles son las políticas que el nuevo gobierno va a desplegar. Estamos en un típico problema de inconsistencia dinámica, acuerdos firmados entre el fondo y el gobierno que no se cumplen, y la razón por la que no se cumplen es para evitar un mal mayor para el fondo, por lo tanto genera incertidumbre. Esa es la razón por la que hoy, ayer y hoy, el mercado cambiario, que está desdoblado en Argentina, porque hay controles de cambios en Argentina, se aumentó su brecha. Ustedes saben que en Argentina hay hoy hay tres mercados, digamos. Uno es el mercado formal, que está regulado por ley; el otro es el mercado negro, el mercado paralelo, que es el mercado que nos afecta a nosotros, el mercado turístico. El tercero es lo que se llama el mercado contado con liqui, que es típicamente lo que hacen los argentinos, es que se llevan pesos a Nueva York o a un mercado internacional, típicamente en Nueva York, y allí en Nueva York compran dólares a una tasa que es libre, o sea, a unos niveles que son libres, porque en Argentina están limitadas las compras que pueden hacer, pagando una prima. Esa prima pagan un tipo de cambio peor que el oficial, por supuesto, porque el peso argentino vale poco. La diferencia entre ese dólar contado con liqui y el dólar oficial se mueve, se abre y se cierra. Aquí el dato que estaba hasta ayer era de 14%, bueno, hoy se abrió la brecha a 17%, como consecuencia de esta noticia de ayer de que el gobierno, el Banco Central, está usando reservas internacionales para pagar vencimientos porque se está quedando sin liquidez. La Argentina está en este momento, de hecho Macri asumió el gobierno en 2016 con default de la deuda, recuerden tanto el tema de los holdouts sin arreglar, asumió el gobierno con controles de cambios y asumió, por lo tanto, con tipo de cambio múltiple, y por otro lado el gobierno asumió con todo un corralito bancario, con restricciones a los movimientos bancarios. Bueno, y va a devolver el gobierno exactamente para 3 años más. Va a devolver el gobierno con control de cambios, con mercados múltiples, va a devolver el gobierno, la deuda está en proceso de reestructura, está en proceso de default, que hizo el gobierno argentino, porque no está cumpliendo su vencimiento, y lo va a cumplir. Y por otro lado, va a devolver el gobierno con salida de depósitos, y probablemente, todavía no llegamos a eso, con alguna restricción a la salida de depósitos. Argentina está perdiendo, llegó a perder 1.000 millones de dólares por día de depósitos en el sistema. Fíjense que si estamos hablando de que las reservas de libre disponibilidad son 8.676, estamos hablando de 9 días de salida de depósitos que se llevan todas las reservas. Eso mermó, porque están en 100 millones de dólares por día, o sea, una cifra sustancialmente menor, pero la sangría de depósitos continúa como consecuencia de la incertidumbre política que hay en Argentina. Entonces, Argentina, el problema de Argentina esencialmente es el siguiente: Argentina tiene vencimientos de la deuda para el año que viene para los cuales no tiene fondos. Eso lo sabíamos desde mayo del año pasado, y esa es la razón por la que el fondo apareció. Argentina tiene un déficit fiscal del 5% del PIB el año pasado, y lo que tenía era vencimientos que no podía pagar, y ese es el momento en que empiezan las negociaciones con el fondo. El fondo lo que le impone es un típico programa de ajuste, que es devaluar la moneda, dejarla con un tipo de cambio alto,
para poder resolver el problema de la cuenta corriente y para poder mejorar el sector exportador y desincentivar las importaciones, y un fuerte ajuste fiscal que es la fuente de todos los problemas que Macri no había atacado con consumir. Esas medidas lo que hicieron fue recesionar de manera extraordinaria la economía argentina, porque una medida de tipo cambio real alto afecta el poder adquisitivo de los salarios y acelera la inflación, lo cual erosiona el poder adquisitivo de los ingresos fijos, a lo que se agregó un ajuste fiscal severo, lo que supuso avanzar en el sinceramiento de tarifas y el rebalanceo tributario, lo cual también generó un efecto recesivo sobre la economía, todo lo cual produjo que la economía ingresara en una fase de adulta caída. El programa fiscal iba por buen camino, de hecho habíamos llegado, con los datos conocidos a julio, a un resultado primario, no global, sino antes del pago de intereses, casi equilibrado, o sea que habíamos bajado el déficit primario del 3% del PIB a un equilibrio primario, pero eso fue justo en el momento en el cual las PASO aparecieron. Y las PASO aparecieron y supuso un cambio radical porque claramente el costo político que Macri pagó por implementar un ajuste fiscal y el ajuste macroeconómico tardío le cayó en el medio de su ciclo electoral y por lo tanto eso hizo que el gobierno argentino cambiara muchas cosas. En primer lugar, la expectativa del mercado fuera que Macri ya no va a ser el presidente, y lo segundo que ocurrió es que Macri intentó reaccionar para intentar evitar esa catástrofe política, lo que terminó provocando es algunas medidas de tipo parecidas a las que tenía armada el kirchnerismo antes, con algunos planes de incentivos a los hogares de bajos ingresos, con algunos relajamientos en las correcciones tarifarias que eran vitales para resolver el tema fiscal, todo lo cual introdujo una fuerte incertidumbre. El problema de Argentina, esto se los quiero comentar para que es muy importante a veces entender en economía que cuán importantes son los diseños políticos e institucionales para los países. Argentina, con esta historia de las PASO, tiene armado una trampa política insólita, y lo acabamos de experimentar en las PASO, porque en Argentina las elecciones de las PASO, que son las elecciones internas de los partidos políticos, pero que son obligatorias, son una encuesta de opinión perfecta. Y lo que ocurrió en agosto es una cosa insólita en el mundo. Lo que ocurrió en agosto es que el resultado electoral fue tan abultado que la probabilidad de que ese resultado electoral se dé vuelta es prácticamente nula, porque la manifestación es muy contundente. Sin embargo, el resultado de agosto no es un resultado de que alguien eligió al presidente Fernández, simplemente es un resultado de una elección interna que anticipa algo que va a ocurrir en octubre, o sea, 4 meses después. Con lo cual, a partir del día siguiente de que las PASO tuvieron lugar, Argentina ingresó en una situación política insólita, porque tenía un candidato a presidente, que es Fernández, prácticamente ganador, pero que no es presidente. Y un presidente, competidor en esa elección, que es el presidente, pero prácticamente desautorizado. Con la diferencia, eso ocurre en muchos lugares del mundo cuando hay transiciones largas. En Uruguay hay una transición larga. En Uruguay las elecciones pueden terminar en octubre o pueden terminar en noviembre, y recién en marzo hay nuevo gobierno. Pero entre octubre o noviembre y marzo, el presidente fue electo, ya sabemos el resultado. Por lo tanto, todas las autoridades económicas del nuevo gobierno ya están en condiciones de hablar como el futuro gobierno, que están en condiciones de opinar, formar opinión y de reunirse con los organismos internacionales, con los fondos de inversión, con las cantidades de crédito. Eso no pasa en Argentina. Que cada uno jugando su mejor respuesta, los tres jugadores que juegan este partido, que son Fernández, Macri y el fondo, cada uno jugando su mejor respuesta individual, condujeron a la economía, o conduce a la economía a un resultado mágico. Eso es lo que llamamos en economía un equilibrio no cooperativo que conduce a un equilibrio macroeconómico humano. Pensémoslo de esta manera. Fernández no puede asumir que ya es el presidente. No puede comportarse como un hombre de Estado, diciendo que va a dialogar con los mercados y que en realidad va a reestructurar la deuda de manera ordenada, porque si lo hace de una manera muy clara y muy contundente, arriesga dos cosas. Uno es erosionar la base electoral de la oposición, porque precisamente la razón por la cual la oposición vota bien es producto del descontento con las políticas que nosotros han desplegado, que son amistosas hacia ese tipo de discursos. Pero mucho más grave que eso, no solamente arriesga su base electoral global de la coalición, sino que sobre todo arriesga su base electoral propia. Fernández va a tener una fuerte interna con los grupos más radicales, con la Cámara. Si Fernández se vuelve un hombre razonable de Estado y un hombre, digamos, amistoso para el establishment, por decirlo de alguna manera,
es muy probable que el resultado electoral sea que la coalición triunfe, pero con un fuerte sesgo hacia la campo hacia los sectores más radicales. Y eso le daría problemas severos de gobernabilidad al propio Fernández en su interno. Con lo cual, la mejor respuesta que pueda dar Fernández es ser ambiguo. Y entonces un día lo vemos, y lo vamos a seguir viendo, declarando cosas que suenan razonables, y otro día lo vemos diciendo cosas que suenan disparatadas. ¿Por qué? Porque está jugando un rol de ambigüedad, precisamente porque tiene que optimizar una función de voto que tiene un espectro muy amplio. Y eso va a ser así. Y vamos a estar a golpe de balde de noticias o de eventos que Fernández genere que van a mover los mercados, que pueden generar una aceleración de la salida de depósitos, que pueden obligar al gobierno a tener que meter un corralito, que pueden obligar a que la separación cambiaria sea mayor entre el contado con líquido y el mercado oficial, o que pueden obligar a que haya mucha volatilidad en el mercado. Eso vamos a estar asistiendo a eso. Cuando uno mira a Macri tiene el mismo problema. Macri no puede asumir que perdió la elección. Por muchas razones no puede asumir. La primera no la puede asumir porque él tiene muchos congresistas y muchos gobernadores que lo que necesitan es que van a ser electos y que están compitiendo durante las elecciones que ya están teniendo lugar y las que van a tener lugar en octubre, que necesitan que la coalición de gobierno, que es su soporte, se mantenga firme. Porque si se desmembra, lo que va a terminar ocurriendo es que ellos van a quedar perjudicados. Con lo cual Macri no puede tirar la toalla y convertirse, bueno, ya perdí, entonces ahora voy a cooperar con el futuro y me voy a reestructurar la deuda ahora, lo voy a hacer todo ahora, de manera de despejar de todo el escenario de incertidumbre del próximo gobierno. Tiene que pelear. Y el segundo motivo es porque en Argentina, como todo se judicializa, hay alto riesgo de que muchos funcionarios argentinos del gobierno Macri terminen en procesos judiciales complejos. Y por lo tanto lo que necesitan es fuerza política en el Parlamento. Si el macrismo se desfonda, la probabilidad de que esos fenómenos judiciales sean mucho más complejos es alta. Por lo tanto, tienen que pelear por el resultado. Por lo tanto, lo que vamos a dar de Macri, que es lo que estamos viendo, es esta cuestión de, entre la ortodoxia y el populismo, medidas contradictorias. Planes trabajar, reducciones de tarifas públicas, laxitud en paritarias, combinadas con el mantenimiento de cierto discurso de ortodoxia fiscal. Por lo tanto, otra vez Macri es un contribuyente a generar incertidumbre. Y el tercer actor, que es el fondo, está en un problema enorme, porque el fondo, los funcionarios del fondo que avalaron todo esto que ocurrió desde agosto, desde mayo del año pasado a la fecha, se metieron en un problema enorme. Argentina debe en este momento al fondo 14 veces el valor de su cuota. El 40% de los fondos prestables del fondo están en Argentina. Es una cifra inmanejable. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Macri pide ayuda el año pasado, porque efectivamente su situación financiera, las finanzas públicas se ha vuelto muy compleja, hay una decisión política al más alto nivel de las economías industrializadas, en particular la administración Trump, de apoyar a Macri. Y esa decisión se traduce en que el Fondo Monetario desembarca con una alta exposición a Macri. Eso fue lo que lideró Christine Lagarde, que fue la presidenta, la secretaria ejecutiva del Fondo Monetario Internacional hace poco tiempo. Y lo que ocurrió es que se avalaron cosas muy riesgosas, sobre todo del escenario político que estaba. Y ahora, cuando el resultado de las PASO es el que es y la probabilidad de que Macri salga del gobierno es muy alta y quien va a asumir va a tener que reestructurar la deuda por un lado, pero por otro lado tiene un discurso bastante anti-organismo internacional, lo que le ocurre al fondo es decir, yo voy a seguir aumentando mi exposición a un país que va a ser default, que ya hizo default, que va a reestructurar la deuda y que yo puedo ser un pasible perjudicado por eso. No voy a aumentar la exposición. Primero porque Christine Lagarde ya no está, se fue, acaba de ir, acaba de asumir en estos días una economista de origen búlgaro como la representante del fondo y por lo tanto viene nuevo con el directo completable. Y segundo, porque el staff técnico del fondo había estado muy crítico con las decisiones que el propio fondo había tomado. Con lo cual el fondo lo que está haciendo es retrasar sus recursos. O sea, por ejemplo, los desembolsos de 5.400 millones de dólares que tenían que producirse en esta semana, que deben haberse producido en septiembre, no se produjo. Y eso es lo que hace tensionar más la situación financiera argentina. Entonces, cada uno de los tres jugadores que les acabo de nombrar, Fernández, Macri y el fondo, dando su mejor respuesta individual para lo que son sus incentivos propios, a lo que conducen es una situación de alta volatilidad y alto estrés financiero para Argentina. Lo cual indica que esto va a empeorar. Entonces Argentina tiene tres pasos, corto, mediano y largo plazo. Cuando digo largo plazo estoy hablando de
el próximo gobierno que asume en enero. O sea, eso es lo más largo que puedo ver en Argentina en este momento. Estoy hablando de cosas que de largo plazo son 3 meses. En corto plazo son los próximos días, ahora. Lo que nosotros, esto lo escribimos hace un tiempo, pero es lo que ha estado ocurriendo, lo que decíamos es a corto plazo, que es en las próximas semanas va a haber más devaluamiento cambiario, doble país de tipo de cambio múltiples, que es lo que ocurrió, se abrió la brecha entre el contado, fíjense lo que pasó con el contado con liqui y el oficial. Lo otro que dijimos es mucha presión en el mercado de cambios y depósitos, que fue lo que ocurrió, los depósitos saliendo mucho al principio, ahora de forma más moderada, pero salían. A medio plazo, mucha volatilidad financiera, que es lo que hemos estado viendo, con el tipo de cambio moviéndose, con las reservas cayendo, con las tasas de interés moviéndose mucho. Un deterioro fiscal, que ya no lo tenemos registrado, pues ya sabemos, porque con la economía desacelerándose, la recaudación va a ser menor. Y por tanto, la situación fiscal que había mejorado va a heredar el próximo gobierno una peor situación fiscal, producto de la recesión. Más inflación, de hecho vamos a conocer el dato de inflación en las próximas horas y seguramente es un dato de aceleración de inflación. Ahora les voy a decir por qué. Un posible corralito, esto es posible bancario, en el sentido de detener la salida de depósitos, esto es posible que en este escenario de menor salida de depósitos lo puedan evitar, pero no es seguro que la próxima administración no lo tenga que implementar. Y sobre todo, dificultad de financiamiento por un default o reestructura, que de hecho es lo que ya estamos. Hay un artículo de ley puesto en el Congreso para reestructurar la deuda de tenedores de títulos emitidos bajo legislación nacional. Hay insinuación de conversaciones con tenedores de títulos con deuda internacional y hay reprogramación de la deuda de corto plazo del Banco Central. Eso ya ocurrió, o sea, que Argentina ya reestructuró su deuda y esa es la razón por la que las calificadoras de riesgo pusieron la deuda argentina en default. Argentina no está cumpliendo con los acreedores las condiciones pactadas originalmente en los contratos originales y eso es por más que uno lo haga de manera ordenada, es un default. De hecho, Uruguay en el 2003 hizo una reestructura que nosotros en Uruguay no llamamos default, pero estrictamente lo que hizo Uruguay fue un default muy bien manejado, súper bien ordenado y súper bien ejecutado, que hace que fue uno de los secretos por los cuales Uruguay salió de esa crisis en el 2003, pero estrictamente Uruguay no cumplió con las condiciones pactadas originalmente y eso supo que nuestra deuda estuviera calificada como default. De hecho, está calificada como Uruguay hizo un default en 2002. Por lo tanto, cuando uno cumple esas condiciones, pasa eso. Y en el largo plazo, cuando estoy hablando de largo plazo es el próximo periodo de gobierno, Argentina tiene dos opciones. O va a una dolarización extrema, o va a un esquema absolutamente heterodoxo. ¿Por qué quiero decirles esto? Argentina no va a tener acceso a financiamiento a partir del año que viene, porque la deuda está reestructurada, porque la situación financiera es muy incierta y porque las políticas que va a desplegar el próximo gobierno todavía son muy difíciles de visualizar. Por lo tanto, Argentina va a tener un déficit fiscal que va a tener que financiar y eso va a suponer que el único mecanismo que va a tener para usarlo, porque no va a tener el fondo hasta que tenga un nuevo programa, que lo va a demorar tiempo en abordar, va a ser monetizar el déficit. Monetizar el déficit quiere decir emitir para financiar el déficit. Eso quiere decir aceleración de la inflación. La otra problema que tiene Argentina es que como no va a tener acceso a financiamiento y tiene un déficit de cuenta corriente, o sea, de balance de diferencia entre exportaciones y importaciones del 5% del PIB, perdón, del 3,5% del PIB, va a tener que tener un tipo de cambio real alto. Esto quiere decir un tipo de cambio devaluado. Para ustedes es algo bien relevante porque van a permanecer baratos y van a intentar permanecer baratos. Porque la única forma de estimular exportaciones y desestimular importaciones. Porque no tienen mecanismo para financiar la cuenta corriente, que no le va a prestar nadie capitales para financiar esa cuenta corriente. Por lo tanto, tipo de cambio real alto, lo que quiere decir es tipo de cambio depreciado, esa presión sobre la inflación acelera el proceso inflacionario para que monetice el dólar. O sea que Argentina, en mi opinión, tiene alta probabilidad de tener un escenario de hiperinflación similar al de 2009. Un escenario de volatilidad cambiaria y por lo tanto similar en algún sentido al del 2002, con algo corralito, con alguna restricción para el movimiento de capitales y con el fondo. O sea, el escenario financiero de Argentina que se va a iniciar una vez que el resultado se materialice, si no logra establecer un plan financiero creíble y consistente en mediano plazo, es algo sustancialmente peor de lo que hemos visto. Más depreciación, más inflación, más volatilidad cambiaria y probablemente salida de depósitos importantes. Por supuesto, esto va a depender de cómo el gobierno comunique, qué va a hacer el ministro de Economía de Alberto Fernández, qué poder tiene la Cámpora, etc. Va a depender de muchas cosas, pero en principio, desde el punto de vista de los fundamentos, no hay forma de que Argentina no tenga un escenario convulso en el año 2020 como consecuencia de que tiene que tener un programa financiero. Un escenario extremo podría ser la dolarización
pero eso está descartado porque en ningún caso Alberto Fernández y sus socios van a ir por este camino. Probablemente es desaconsejable desde el punto de vista técnico hacerlo, pero podría ser un camino que alguien hubiera puesto sobre la mesa. De hecho, Cavallo lo escribió hace poco en una columna diciendo que este puede ser un camino y defendió la tesis de poder anclar expectativas a raíz de la revolución. Pero lo que es seguro que como ese camino no va a ocurrir, a donde vamos a ir es a un escenario, digamos, de bajo crecimiento, de erosión del salario real y de severos problemas para la cuenta corriente. Eso va a suponer proteccionismo comercial. En la medida que tienen problemas en la cuenta corriente, el proteccionismo comercial se va a complementar con el tipo de cambio real. Eso puede tener consecuencias para Uruguay. Podemos ver aparecer aquellas ideas antiguas de que por cada dólar importado hay que exportar un dólar. Podemos llegar a ver restricciones no arancelarias para algunos productos que puedan afectar al canal uruguayo. Es muy posible que veamos más retenciones al sector agropecuario para intentar jugar los problemas fiscales, dado que el tipo de cambio va a estar despreciado. Vamos a intentar, van a intentar monetizar el déficit, vamos a ir a controles de precios muy probablemente y a congelamiento de tarifas, porque en la medida que el salario va a estar afectado producto de la situación de la inflación y su base electoral proviene del lugar que proviene, van a intentar toquetear salarios y toquetear tarifas, lo cual va a generar un combo, digamos, parecido al que teníamos en 2014-2015 en la última etapa de la administración. O sea que, en mi opinión, de Argentina, lo único que podemos esperar para el año que viene es un shock de tipo permanente y negativo, que para Uruguay lo que se va a traducir esencialmente es van a estar baratos en relación a nosotros y eso nos va a suponer mala temporada turística y compras de fronteras relativas. Después lo voy a decir por qué otros fenómenos no. Se lo digo ahora rápidamente. Otros fenómenos tradicionales que para Uruguay eran el canal de contagio con Argentina, que eran el canal financiero, bancario, digamos, el canal cambiario y el canal de la deuda pública están relativamente bajo control. Uruguay en los años 90, el 20%, el 17-18% de los créditos que otorgaba el sistema bancario uruguayo era a no residentes, que esencialmente eran argentinos. Hoy es menos del 0,3%. O sea que Argentina puede explotar, que el sistema bancario uruguayo no se entera en su posición activa, no tiene exposición a Argentina. Eso es producto de que los bancos que hacían esos negocios en los años 90, que eran típicamente el Banco Montevideo, el Banco Comercial, que fueron los que arrastraban a la crisis bancaria, hoy no están, pero a su vez también de que el Banco Central de Uruguay, después de la crisis, introdujo un conjunto de medidas restrictivas que generan encajes sobrenormales para operaciones financieras que están expuestas a la economía argentina, básicamente para prevenir fenómenos así. Después, en los años 90, llegamos a tener el 40% de los depósitos, casi el 50% de los depósitos del sistema proveniente de no residentes, que esencialmente eran argentinos. Hoy son menos del 17%. O sea que tampoco por el canal pasivo los bancos están expuestos. O sea que el canal de un contagio de una crisis bancaria, como la que tuvieron en 2001, 2002, ese canal no va a ocurrir. Esperemos que eso ocurra. Argentina puede explotar, pero ese canal está obturado producto de cosas que en Uruguay hicieron desde el 2002 en adelante. El canal cambiario sigue estando abierto. Argentina depreció su moneda aproximadamente un 20% desde que las pasos tuvieron lugar, Uruguay un 5%. O sea, efectivamente cuando Argentina deprecia, Uruguay deprecia, va en la misma dirección, pero las magnitudes son sustancialmente diferentes. ¿Por qué? Porque hoy el canal de contagio está mucho más corregido. Y el canal de las finanzas públicas, que es una explosión de la deuda en Argentina que contagia la deuda en Uruguay, está cerrado. Fíjense que el riesgo país de Uruguay está en 160 puntos hoy, mientras que está en 2100. Producto de que Uruguay hizo un excelente manejo de la deuda desde 2002, 2003 en adelante, por lo cual nuestros vencimientos de deuda están súper bien estructurados, están súper prolongados. Uruguay no va a tener ningún estrés financiero en los próximos 2 años, 3 años. O sea, Uruguay se puede quedar sin acceso a financiamiento en ninguno del mundo. Uruguay resiste sin dinero del exterior 2 años y medio sin nada. ¿Por qué? Porque las reservas que tenemos, los préstamos contingentes con organismos internacionales que tenemos, ni siquiera tenemos acuerdo con el fondo. O sea, que en el peor de los casos, en el peor límite, podríamos recurrir al prestamista en alguna instancia que es el fondo, a la cual no estamos usando porque examinamos nuestra financiación. Entonces, esos 3 canales, que eran un canal típicamente de contagio que el Uruguay no razona, cuando Argentina estornuda, nosotros nos resfriamos, están cerrados. El único canal que permanece abierto es el canal de actividad comercial, pero es un canal que afecta a sectores particulares. Piensen que las exportaciones uruguayas a Argentina hoy son en bienes,
son solamente el 4% del total, históricamente eran el 10 o el 12. Son irrelevantes para el país, pero son muy importantes para algunos sectores, para las pinturas, para los químicos, para los laboratorios, para los autopartes, que son sectores todos intensivos en mano de obra. Por lo tanto, ahí podemos ver problemas, no globales, pero sí problemas particulares. Y el otro sector que está muy expuesto es el sector turístico. Aproximadamente el 65% del gasto que hace, del gasto turístico que se recibe en Uruguay sigue siendo de origen argentino. Por lo tanto, esta temporada turística va a ser muy mala. Como la temporada pasada fue muy mala, no vamos a notar tanto la caída, porque la caída ya fue grande el año pasado, pero sí vamos a notar que va a ser peor que el año pasado. O sea que Argentina para nosotros es un shock permanente, negativo, pero no con consecuencias dramáticas, globales para la economía como en el pasado. Sí sectoriales y probablemente sí regionales. Para el litoral seguramente es mucho más grave esto de lo que yo le estoy diciendo, porque los precios relativos argentinos van a ser competitivos y donde uno se puede imaginar más que las tarifas públicas argentinas se van a congelar, por lo cual el cargar nafta en el otro lado puede ser otra vez un motivo de mucho incentivo, lo cual haga un desvío de compras para el sector. O sea que la segunda mala noticia es que la región no tracciona. Brasil está estancado y Argentina está en un gran lío. La tercera mala noticia es que la economía uruguaya está estancada hace 4 trimestres. Hace 4 trimestres, 5 trimestres en realidad, que la economía uruguaya está creciendo en torno al 0%. El diagnóstico correcto para Uruguay es que la economía está estancada. Esto puede tener dos lecturas, depende de quién la quiera hacer políticamente, las dos son ciertas. Es una mala noticia o es un mal resultado, producto de que venimos de años de crecimiento promedio al 5% anual, entre 2004 y 2014, por lo tanto el crecimiento cero es durante un año es una muy buena noticia, y esa es la interpretación que se puede hacer de un lado de la película. La interpretación que se hace del otro lado del mostrador, que es típicamente lo que hace el gobierno, es en el pasado un shock externo regional como el que recibimos en 2016 y adelante, nos arrastraba rápidamente. Y gracias a la política de prevención de riesgo que el país hizo desde 2002, 2003, que se mantuvo en 2005 en adelante, hoy la región se ha desfondado, crece, está en recesión hace prácticamente 4 años y Uruguay ha resistido mejor que en el pasado. Y las dos cosas son ciertas. Efectivamente, hay buenas razones para decir que Uruguay está estancado y que podrían haberse hecho cosas para evitar que este escenario fuera de este tipo, algunas cosas que no se hicieron, y al mismo tiempo es cierto que Uruguay resiste mejor que en el pasado por cosas buenas que se hicieron. Ni siquiera por las administraciones solamente de un partido político, porque esto se empezó a cambiar en 2002-2003 y esto se mantuvo, algunas de estas cosas se mantuvieron en algunas de estas administraciones. Cuando uno mira la descomposición del producto, lo que uno tiene que mirar es que todos los sectores de actividad están contrayéndose, el comercio, la industria, la construcción, otras actividades. Solamente las actividades primarias, electricidad, gas y agua, prácticamente no se contrajeron, están en cero. Esto básicamente por un efecto climático, fue un buen primer semestre de año en términos climáticos y por lo tanto el sector agropecuario funcionó relativamente mejor que lo que había sido el año pasado. Y el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, que tiene todo un problema estadístico, efectivamente, es el único que está explicando que la economía no se haya contraído y no hayamos caído en recesión. Cuando uno mira del otro lado, no del lado de los sectores, sino del lado de la demanda, bueno, uno encuentra que tanto la inversión como el gasto privado, que es el consumo, como el gasto público, están estancados, y solamente el sector externo, que es que las exportaciones están creciendo algo, ahí la carne con un precio extraordinario, producto de la feria de porcina en China, está ayudando, y por otro lado está ayudando un buen primer semestre climatológico que dio una muy buena cosecha y muy buenos rendimientos, y eso permitió que el sector exportador se recuperara parcialmente, levemente, a pesar de que los precios de la soja siguen siendo malos en términos comparados. O sea que en realidad la fotografía, no solamente la película es que está mal, porque la economía está estancada, sino que cuando uno mira la fotografía no hay ningún sector que esté andando bien. Tenemos un problema que está alojado en el corazón de la economía, por lo tanto hay un problema más de fondo de cómo salimos de esta situación. O sea que este es el conjunto de malas noticias que hay arriba de la mesa. Afortunadamente hay algunas que son buenas, que es la que les voy a contar rápidamente. La primera, en este escenario de guerra comercial a nivel global y de guerra de monedas, que es lo que sigue a la guerra comercial, o sea, en la medida que se ponen protecciones arancelarias, espejo entre China y Estados Unidos y ahora entre Estados Unidos y Europa, lo que los países pretenden es, bueno, dado que me estás poniendo restricciones
cambiar de restricciones impositivas, yo lo que voy a hacer es tratar de compensarme haciéndolo más barato. Típicamente lo que se procura es abaratarse. ¿Cómo se abarata uno, no? O cómo intenta abaratarse uno? Depreciando su moneda. ¿Y cómo puede estimular eso depreciando su moneda? Y bueno, bajando tasas de interés. Al mismo tiempo, las economías globales, muchas de las economías globales, las más grandes, como les dije al principio, están atravesando por un escenario recesivo, por un escenario de bajo crecimiento. Con lo cual, también para ayudar a las economías a salir de esa situación de bajo crecimiento, la política razonable es bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Bajar la tasa de interés supone hacer que el ahorro sea menos atractivo, hacer que los préstamos al consumo, los préstamos para la inversión se vuelvan más atractivos y con eso intentar recuperar la actividad. Entonces, lo que estamos asistiendo en el mundo es que desde el año pasado aproximadamente más de 14 bancos centrales del mundo han recortado tasas de interés, tratando de volverse más competitivos por un lado y por otro lado ayudar a las economías a compensar. Acá tienen el conjunto de recortes de tasas de interés que han tenido lugar en países que son relativamente relevantes para Uruguay. Pero además no solamente han recortado tasas de interés, sino que han vuelto a políticas que habían sido abandonadas hace 2 o 3 años. En primer lugar, Estados Unidos interrumpe el desarme de su hoja de balance, entonces interrumpe algunas de las cosas que había estado haciendo con el Banco Central. El Banco Central Europeo anuncia que va a seguir recomprando deuda del tesoro de los países europeos, y el Banco Central de Japón dice que va a seguir relajando la política monetaria sin dudar. O sea que no solamente están bajando tasas de interés, sino que están haciendo operaciones en el mercado abierto. Lo que típicamente hacen es el Banco Central va y compra títulos de deuda del tesoro con el propósito de aumentar su precio y bajar los rendimientos, con el propósito de estimular el consumo. Con lo cual estamos en tasas de interés, fíjense, en el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón en 0, y en el caso de Japón en menos 0,1. Esto quiere decir que en Japón, si uno pone dinero en un banco, al año recibe menos dinero que... ¿Cuál es la racionalidad de eso? Es que la deflación está allí, y como la gente no sabe calcular los precios, capaz que te conviene que te paguen menos de lo que tenías, porque los precios caen a más ritmo de lo que no te paga el banco. Ese escenario es un escenario bien complejo para el manejo monetario. Como consecuencia de todo eso, el Treasury norteamericano, que hace un año estaba en 3,2, hoy está en 1,5. Y esto es una buena noticia. O sea, este escenario de relajamiento monetario a nivel global, que su origen es una mala noticia, porque la razón por la que está ocurriendo esto es porque la economía global está desacelerada y los industriales están desacelerados. La consecuencia para un país como Uruguay es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de referencia libre de riesgo, que es el Treasury, cae. Y si la tasa cae, quiere decir 2 cosas. Primero, que hay menos demanda por dólares a nivel global, de pronto que el dólar se fortalece menos, y dado que los commodities se transan en dólares, cuando el dólar se fortalece, típicamente los precios que se transan en esa moneda caen, ¿no? Porque es la unidad de cuenta. Cuando por el contrario el dólar se debilita, los precios que se transan en esa moneda tienden a subir un poquito. La razón por la cual la soja valía $700 la tonelada allá por 2012, 2013, no era solamente que China demandaba, era que el dólar no valía nada. Cuando el dólar se valorizó, cuando el ciclo económico chino se amortiguó, la demanda por alimentos se apaciguó en perspectiva, y además el dólar se empezó a fortalecer como consecuencia de que la crisis del 2008 había quedado atrás y había aumento de tasas, el dólar subía y eso todo generaba un ciclo bajista de precios sobre los commodities. Bueno, un escenario de aflojamiento de tasas le pone al dólar un techo, y más bien lo que hace es ayudar a que los precios de los commodities tengan un piso y no se sigan desplomando por razones financieras. La otra consecuencia es que algunos proyectos de inversión en países emergentes que rinden un 5, un 6, un 7, no es lo mismo que su costo de oportunidad sea 3 que sea 1,5. O sea, yo soy un inversor y me viene a presentar un proyecto de inversión, no es lo mismo que me ofrezcas una rentabilidad del 7 en Uruguay, o en Colombia, o en Chile, cuando el Treasury vale 3, que cuando el Treasury vale 1, porque el spread que se abre es mucho mayor. Yo miro con otros ojos un proyecto de inversión en un país emergente con un spread de 6 puntos que cuando tengo que mirar con un spread de 3, por el riesgo implícito que hay. Es una rebaja de tasa de interés, tiene 2 efectos positivos, o sea, es un relajamiento de las condiciones financieras globales que va a permitir que los países emergentes tengan un poco más de flujo, o aquellos que están ordenados, por supuesto no Argentina, probablemente no Brasil, Uruguay sin intervención, pero sí países como Chile, sí países como Colombia, sí países como Perú, tienen condiciones de captar capitales, lo cual es importante para poder realizar sus inversiones. O sea que este es un escenario por lo menos mejor
de que nos imaginábamos hace 6 meses, cuando las tasas de interés en Estados Unidos en particular estaban al alza, o cuando los treasury valían mucho más actualmente. El relajamiento financiero global es una buena noticia para un país como Uruguay, o por lo menos, si me lo dejan decir de esta manera, es: si en este escenario malo que tenemos, regional, y con debilidades uruguayas propias, como lo voy a mostrar enseguida, además tuviéramos el dólar subiendo y las tasas subiendo, estaríamos en lo que se conoce como un standstill, un corte abrupto de financiamiento, lo cual no sería un problema para Uruguay para el año 2020, pero alojaría problemas para el 2021-2022 mucho más severos. O sea, este escenario más laxo genera mejores condiciones financieras futuras. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno, en mi opinión, de manera correcta, aprovechando este escenario para seguir mejorando su perfil financiero. Hace unos días, hace 2 semanas, el gobierno uruguayo lo que hizo fue canjear o abrir la recompra de títulos 2055 y 2031, la venta de títulos 2055 y 2031, y a su vez recomprando bonos 2022, 2024 y 2027. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno uruguayo? Es ofreciendo a los tenedores de títulos, es: yo te recompro títulos que vencen corto y a su vez abro la venta de títulos que vencen largo, mejorando, haciendo que estos vencimientos procuren aplanarse. Por eso se bajan estos picos y se pretenden subir estas torres al final. ¿Por qué? Porque como el escenario es de bajas tasas de interés y Uruguay tiene un bajo riesgo país, es un buen momento para hacerlo. Porque eso lo que te va a permitir es que la deuda promedio, a la que te dé, la tasa de interés promedio a la que debes contratar la deuda, baje tendencialmente, que es un tema importante. Esto es algo que Uruguay ha venido haciendo desde 2003 en adelante de manera ininterrumpida, y lo ha ido haciendo de manera muy exitosa. Como uno dice que Uruguay, fíjense, tiene vencimientos por 2.000 millones de dólares, y Uruguay tiene reservas internacionales por el orden de 20.000 millones de dólares. Uruguay está súper bien. Es exactamente la inversa de la Argentina, que tiene 8.000 millones de reservas netas disponibles, de libre disponibilidad, y tiene vencimientos ya que viene por 30.000 millones. Es exactamente la situación inversa de la que Uruguay tiene. La siguiente buena noticia, más allá de lo polémico, que no, si quieres después lo hablamos, sobre todo en el interior, que es un tema polémico, lo del PM, yo antes adelanto, soy un absoluto defensor del proyecto por diversas razones, aquí después lo discutimos.